nuestro segundo ponente. Lo invito a que haga uso del micrófono y de las cámaras. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Milton, un placer escucharte. Realmente destaco tu labor, tu profesionalidad, tu técnica, tu palabra. No solamente eres un muy buen presentador, sino que además, como tuve oportunidad de escucharlo ayer, te escuché ayer también haces aportes sustanciales, lo cual no es habitual para nada entre los presentadores. Así que, primero que nada, muy bueno. Después también, ayer escuché la ponencia de introducción sobre la vida con algunas anécdotas de Francisco Suárez. Me pareció muy impresionante, especialmente el tema de su muerte, como él dulcemente pasa de esta vida a la otra. Y por supuesto también ayer escuché la introducción que entre tú y Carlos hicieron valorando la doctrina de Suárez y lamentando que algunas personas que suscriben las posiciones de Santo Tomás no respetaran o no estudiaran o no se informaran mejor antes de hablar de Suárez. Yo soy egresado de la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino y realmente, si bien por supuesto no conozco en profundidad a Suárez, tengo una buena opinión de él y sobre todo después de haber leído los temas que voy a presentarles ahora. Hoy nos toca hablar del tema del tiranicidio y la doctrina de la resistencia a la tiranía. Un tema sin duda actual, habida cuenta que, como sabemos, la Iglesia Católica y su doctrina, y además es doctrina clásica, que viene de los griegos y los romanos, habilita la resistencia a las leyes injustas e incluso habla de que cuando el tirano se desvía del bien común, es lícito o puede ser lícito hacerle frente. Francisco Suárez ha sistematizado esta resistencia a la tiranía que lejos de ser un golpe de emoción o un aspecto de una consecuencia de la mera de un enojo ante una medida particular, hay todo un soporte técnico, un soporte teórico importantísimo que vamos a ver enseguida. Me he basado en el artículo de un académico llamado Pablo Font Oporto de la Universidad de Loyola, Andalucía, además de los propios textos de Suárez que algunos vamos a ver a continuación. La doctrina sobre el tiranicidio, o sea, la muerte del tirano, está dispersada en Defensio Fidei, en De Legibus, en De Bello, De Opere Sextierum, que es un tratadito sobre el día sexto de la creación, pero específicamente nos vamos a concentrar en el capítulo el capítulo cuarto del libro sexto de Defensio Fidei. Entre las preguntas que vamos a hacernos o que puedo dejar para luego, siempre se habla del derecho a la resistencia. Y yo una de las cosas que quiero es dejar como en la mente de ustedes la cuestión de si es un derecho o incluso, según el caso, podría ser un deber. ¿Por qué? Porque si existe el deber de procurar el bien común, como todos sabemos que existe el deber, también sería interesante preguntarnos si existe un deber de procurarlo, incluso hasta el punto del derecho a la resistencia o el tiranicidio. ¿En qué contexto surge esta doctrina del tiranicidio en Suárez? En el contexto de, también como bien decía Dante hace unos minutos, de la lucha contra las herejías protestantes. Estamos hablando de principios del siglo XVII, situémonos por ahí. Suárez polemiza con la opinión de Jacobo I. Jacobo I, rey de Inglaterra, calvinista, rey de Inglaterra e Irlanda, entre los años 1603 y 1625, había exigido a sus súbditos un juramento de fidelidad. Jacobo I, podemos verlo como James, es más conocido entre las Biblias protestantes porque la versión de él, su traducción al inglés, la llamada Biblia King James. Bien, había todo un esfuerzo intelectual de Jacobo I por
convencer a sus propios súbditos de que su gobierno no podía ser cuestionado, por lo menos puertas adentro. Y entonces él, con esta arbitrariedad que lo caracterizaba, llega a proponer la idea de el derecho divino de los reyes. Es decir, él decía, a mí el poder me lo dio Dios, ustedes no me pueden juzgar. Y de hecho, parecía que él iba y trataba de bajar línea a sus súbditos diciéndole que no se rebelaran porque no tenían derecho a hacerlo. En este contexto, es muy importante, surge la famosa tesis de Suárez. De esto también va a hablar el padre Leonardo Castellani en un libro, también se lo recomiendo, está en PDF, titulado Decíamos ayer. Y lo que hace Suárez es ir contra la tesis de Jacobo I, aún después de que el jefe de los jesuitas hubiera prohibido hablar del tema. Pero resulta que Suárez era un teólogo ya muy reconocido y a la corona de España le pareció importante que Suárez de alguna manera teorizara límites a esta idea del poder absoluto. Entonces, fíjense, Suárez prefiere hacerle caso al rey de España, desobedeciendo la orden de los jesuitas, por el bien común que exigía una dilucidación doctrinal teórica. Entonces, primer punto, esto del derecho divino de los reyes, según el cual Dios le da el poder al rey, el rey hace lo que quiere y no tiene que rendir cuentas a nadie salvo a Dios, era una doctrina bien protestante, no era una doctrina católica. Más aún, los católicos reyes de España son los interesados en rebatirla y por eso le encargan a Suárez este trabajo. Una vez que sale publicado, en los reinos protestantes el trabajo de Suárez es prohibido, pero más aún, es quemado en París y en Inglaterra, donde obviamente estaba Jacobo I, su posesión equivalía a la pena de muerte. ¿Sí? Así que nos damos cuenta de lo importante que va a ser esto. Muy bien. El juramento que Jacobo I imponía a sus súbditos era el siguiente: juro que de todo corazón aborrezco, abomino y abjuro por impía y herética de aquella doctrina de preposición, que los príncipes excomulgados o privados por el Papa puedan por sus vasallos o por cualquier otra persona ser lícitamente depuestos y muertos, ¿no? Entonces, en este contexto es donde, interesado Jacobo por forzar la obediencia de su gente, les hace jurar esto y como contrapartida Suárez, impulsado y avalado por los españoles, lo escribe contra esta tesis, ¿no? También es interesante la finales del siglo XIV, pululaba la doctrina de Juan Hus o Juan Hus, según la cual si los reyes cometen un pecado mortal pierden automáticamente su señorío y pueden ser castigados por los súbditos a voluntad, ¿no? El argumento de Juan Hus era que, dado que todo hombre en estado de gracia santificante tiene verdadero dominio sobre el universo, puesto que está, dicen ellos, unido a Dios, que es el dueño absoluto del universo, cuando un eclesiástico comete un pecado mortal o cuando los reyes cometían pecado mortal, perdían la autoridad. Esto es lo que decía Juan Hus. La autoridad de esta manera estaría ligada al estado de gracia. Y por eso, según ellos, el soberano que pierde la gracia pierde su derecho a mandar. Entonces, imagínense que, habiendo estas doctrinas en el aire, ¿no?, tanto la de Jacobo I como la de Juan Hus, era importante ir, por decirlo de una manera, por el justo medio virtuoso. Vamos ahora ya a meternos de lleno en el tema del tiranicidio y la doctrina de la resistencia. Suárez reconoce dos tipos de gobernantes, aquellos con título legítimo y aquellos que no lo tienen, llamados usurpadores. Esta es una doctrina que dos grandes, como Santo Tomás de Aquino y también Bartolo de Sassoferrato, el más grande jurista de todos los tiempos, esta doctrina también la distinguían ellos. Por tanto, el gobernante con justo título podía
gobernar justamente según el bien común o gobernar injustamente. Entonces hace una caracterización, Suárez dice, un gobierno injusto es aquel donde todo lo maneja el rey en su propio beneficio, con desprecio del bien común, oprime a sus súbditos, los oprime injustamente, les roba, los mata, los pervierte y perpetra contra ellos de manera pública y de manera frecuente otras injusticias por el estilo, ¿no? Entonces, si vamos a desglosar esta definición, vemos que el concepto de tiranicidio no es simplemente un mal gobernante o que cometa algunos pecados, sino que el concepto de tiranicidio es bastante exigente. Tiene que manejar todo, no muchas cosas o algunas. Tiene que despreciar el bien común. Tiene que oprimir a sus súbditos injustamente. Hacerlo con robo, por medio del asesinato, pervertirlos, ya acá hablamos de una corrupción moral, y perpetrar contra ellos, o sea, contra los súbditos, injusticias que van de dos formas, de manera pública y frecuente, y agrega Suárez, y otras injusticias por el estilo sin definirlas, ¿no? Cuando nos acerquemos a este caso, hay que hacerlo recordando que Suárez es un moralista, él estudia desde la moral desde los casos particulares. No es que no le interese el precepto general, pero va a ser un movimiento muy interesante que va de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. Por eso, como dicen hoy en día muchos abogados, el caso es rey. ¿En qué sentido el caso es rey? El caso manda. O sea, que hay casos específicos que son difíciles de analogar a otros casos y que hay que considerarlos en su excepción. Por eso la filosofía de Suárez está lejana de toda abstracción o de todo espíritu racionalista, es muy concreto. No es una teoría que se aplica de manera puramente matemática o deductiva sobre la realidad. No, es una realidad, en este caso la de Jacobo I, que clama por una respuesta, que invita a reflexionar. El momento va de arriba abajo y de abajo arriba, ¿no? Y en ese sentido, podemos decir que la realidad supera la idea. Si la idea no va permanentemente, no es regada por la realidad, no está en contacto con la realidad, o frecuentemente nosotros no vamos a chequear si la realidad coincide con nuestra idea, caemos en todo tipo de voluntarismos ideológicos, ¿no? Por eso este es el mayor realismo que está en Suárez, que no es maquiavelismo. Y por supuesto el tipo de certeza que vamos a llegar va a ser una certeza probable, no apodíctica. No va a ser una certeza necesaria, porque sabemos, ya desde Aristóteles y de la ética de Nicómaco, sabemos que hay necesidad en los principios, no hay una necesidad filosófica en el juicio sobre el caso concreto. Lo que sí hay en el caso concreto es probabilidad, razonabilidad, sentido común, verosimilitud. Ahora bien, tampoco llevemos esto a un extremo donde olvidemos que si bien los juicios particulares son contingentes, no pueden ser simultáneamente verdaderos dos juicios particulares contradictorios. Por lo tanto, si en algún momento llegamos a la conclusión de que se debe resistir a la tiranía, y si otra persona llega a la conclusión contradictoria y dice no se debe resistir a la tiranía, es verdad que ambos son juicios probables contingentes, pero lo que no es verdad es que ambos puedan ser verdaderos a la vez. Uno es verdadero y otro es falso. Bien. Por supuesto que Suárez explica la doctrina del tiranicidio y de la resistencia a la autoridad dentro de un marco. Suárez no es un anarquista, pero Suárez lo que muestra es que, bueno, sí, en principio la autoridad de la Iglesia Católica, la autoridad de la filosofía clásica, la ciencia política clásica, sí, la autoridad en principio debe ser obedecida, la autoridad es necesaria para gobernar para el bien común, pero lo importante es que entendamos que esta autoridad debe ser obedecida a priori, pero no a fortiori. Y esta diferencia que es interesante porque al principio, o en principio, hay que obedecer a autoridad. Hay que pagar impuestos, hay que seguir a las normas de la autoridad. Las leyes en principio tienen una presunción de justicia, pero puede haber circunstancias donde nosotros
podamos derribar esta presunción. Por eso es a priori, pero no a fortiori, o sea, no forzosamente, sino que puede haber circunstancias de excepción. Ya la misma Biblia hablaba de ejemplos tiránicos, ¿no? Tenemos el faraón que manda a matar a los niños en época de Moisés, o Herodes, habiendo nacido Cristo, mata a todos los menores de 2 años. El mismo Pilatos, como autoridad pública, toma una decisión injustísima respecto de Cristo el Viernes Santo. Entonces la historia bíblica acredita tiranías. Nuestra reflexión es importante porque no es un caso que no puede ocurrir, sino que ha ocurrido. La historia bíblica acredita tiranías y también la historia reciente. Pensemos en la Revolución Francesa, pensemos en la República Española y pensemos en los mexicanos que luchan, los famosos cristeros, contra el gobierno en los años 20. Es decir, las tiranías no son algo de hace miles de años, sino que son cosas que pueden ser muy actuales. Bien, Suárez habla del tirano primero, el primer caso es el tirano con justo título, ¿no? Con título legítimo. Y dice Suárez, nadie puede matarlo por su propia y particular autoridad. Y aquí lo que hace Suárez es traer un antecedente, que es el Concilio de Constanza de principios del siglo XV. Es un antecedente muy reciente. El Concilio de Constanza condena la siguiente afirmación. Dice que es falso sostener, o sea, va a condenar lo que sigue, es falso decir que el tirano pueda y deba lícita y meritoriamente ser muerto por cualquiera de sus vasallos y súbditos, incluso con secretas acechanzas y sutiles halagos o adulaciones. No obstante, cualquier juramento que se haya prestado o cualquier pacto que se haya hecho con él, sin esperar sentencia o mandamiento de juez alguno. Entonces el concilio se refiere a este tipo de tirano. Dice que en estas condiciones es falso decir que se puede y se debe matar al tirano, pero dice, es falso que se afirme que se puede matar si estamos hablando, dice el concilio, que sea muerto por cualquiera de los vasallos, incluso con secretas acechanzas, y más allá de cualquier juramento que se haya dado, y sin esperar sentencia del juez. Es decir, el concilio condena la afirmación más extrema. No condena afirmaciones particulares dentro de esto. Muy importante que lo aclaremos. Entonces, no es lo mismo decir que puede ser muerto a decir debe ser muerto, ¿no? Poder habla de una mera posibilidad ética, mientras que debe habla de una obligación. Es decir, si se llegara a la conclusión de que el tirano debe ser muerto, sería un pecado no intentar matarlo. Y habla de lo lícito, de lo meritorio. Y alguna de las claves del Concilio de Constanza que va a tomar Suárez en su reflexión es el tema de que parece que no es que cualquiera puede matarlo, y parece que puede haber algún tipo de condición o de detalle particular que no implique que la muerte esté habilitada. Denme un segundito. Muy bien. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay varios elementos que constituyen el juicio sobre si el tirano debe o no debe ser muerto. ¿Sí? Repitamos. ¿Quién lo mata? ¿En qué condiciones? Si se ha hecho un pacto con él y si hay o no alguna autoridad superior. En el campo de la teoría del tiranicidio, que Suárez no es el primero, había autores que rechazaban el tiranicidio en los dos casos. Dicen, no se puede matar al tirano, ni con justo título, ni sin justo título. Había otros que decían, sí se puede matar al tirano en los dos casos. Y había algunos que decían, se puede matar al tirano usurpador, pero no al tirano con justo título. Y nadie, obviamente, decía lo contrario, porque si se podía matar al tirano con justo título, a fortiori también
se podía quitar la vida al tirano usurpador. Entonces, alguna de las cosas que va a decir Suárez es que no es legítimo dar muerte al tirano, en el caso del tirano usurpador, si se ha realizado un pacto o juramento con él. Fijémonos una cosa. ¿Qué condena Constanza? Constanza, el concilio, condena que se pueda dar muerte a cualquier tirano, pero no condena la afirmación de según la cual se puede dar muerte a ningún tirano. En otras palabras, no está diciendo el concilio no se puede matar nunca a ningún tirano. No está afirmando eso, está afirmando que se puede dar, que es falso decir que se puede dar muerte a cualquier tirano en cualquier situación. Pero no está condenando la tesis de que en algún caso se pueda matar al tirano. Entonces Suárez lo que opina es que el concilio de Constanza no condena el tiranicidio del usurpador, pero sí que condena como legítimo cualquier tiranicidio de cualquier tirano. Si hay dos tipos de tirano, ¿no? Con justo título y el usurpador, evidentemente el que requiere mayor fundamentación es el tiranicidio del tirano que sí tiene justo título, ¿no? Bien. Suárez establece una comparación. Dice, una persona puede entregarse en esclavitud a otra, pero aún así el amo no puede imponer al otro la esclavitud. Y aún en el caso en que el amo tenga un esclavo, dice, la conducta del amo respecto del siervo tiene límites. Y dice que algo parecido pasa respecto de la comunidad. La comunidad puede entregar voluntariamente el poder absoluto a una persona, pero aún así la conducta del soberano tiene sus límites respecto de esa comunidad. Y son estos límites, dice Suárez, los que habilitan el derecho de resistencia, que en su grado más alto puede llegar al tiranicidio. Es decir, organizarse para quitar la vida al gobernante que, gobernando contra el bien común, conspira contra la polis. Entonces dice que la entrega del poder en principio es irrevocable, pero si el rey se vuelve tirano, el pueblo puede emprender contra él lícitamente una guerra justa, una resistencia activa. ¿Por qué? Porque el dominio del rey, como dice Aristóteles, no debe ser un dominio despótico, sino político. Por supuesto que hay diferencias entre el amo y el rey, porque el amo puede servirse del criado para su propio provecho de manera lícita, el rey no. El rey siempre y exclusivamente se debe al bien común, ¿no? Un comentador de la doctrina de Suárez, Romen, define al tirano como: tirano es aquel que, poseyendo el poder legítimamente, lo desvía de su misión, que es servir al bien común, para utilizarlo en su propio provecho o perjudicando de otra manera a determinados súbditos en sus bienes, en su cuerpo y en su vida. En otras palabras, tirano es aquel que pospone el fin del Estado, el bien común, a su propio provecho. Y fíjense la condición: perjudicar en sus bienes, en su cuerpo y en su vida. Hay aquí una escala. Por eso, el derecho a la resistencia puede ser un derecho pasivo, se puede como yo no hago lo que la ley me manda hacer. Un derecho a la resistencia activo, yo hago cosas, llegando incluso a habilitar un derecho natural de la comunidad política a defenderse, que también ese derecho está en el Estado. Por eso los estados tienen derecho como estados a defenderse y a ejercer legítima defensa, por ejemplo, en casos de terrorismo o guerrilla. Bien. Podemos llegar así a un equilibrio. Suárez niega, siguiendo a Constanza, que tenga legitimidad matar a cualquier tirano en cualquier sentido, en cualquier manera y bajo cualquier condición, ¿no? Por eso, si una persona en particular le quita la vida al tirano, usurpa una jurisdicción, dice Suárez, porque el poder de vengar no radica en los particulares, sino en el superior o en la totalidad de la comunidad estatal.
En ese sentido, si una persona particular tomara la vida de un tirano, aunque podría ser algo muy, muy interesante para los que estamos sufriendo la tiranía, esa persona pecaría contra la justicia. Entonces Suárez afirma esto por razones de bien común. ¿Por qué? Porque imagínense, si se legitimara a cualquiera para matar al rey tirano, evidentemente las discordias y la inestabilidad política sería perpetua. Pero hay otro caso. Dice Suárez, ¿qué pasa con la legítima defensa ya de los particulares respecto al tirano? O sea, ¿qué pasa ya no cuando el tirano gobierna contra el bien común, sino cuando el tirano te quiere matar? Entonces dice que ahí hay que distinguir la defensa propia de la defensa de la comunidad y que en estos casos el tirano puede ser o a veces debe ser resistido por la fuerza y es lícito matarlo si te quiere matar. Por eso dice que una cosa es el tirano que te agrede en tus bienes, pero otra cosa es el que te agrede la vida. Entonces, puede ser que un tirano en determinado momento no agreda la vida de una persona o no representa un peligro para la vida de la comunidad, sino para sus bienes. Entonces dice, en el caso en donde te toque la propiedad privada, si bien está mal y es gravísimo, y puede ser tirano y gobierna contra el bien común, eso no habilita, dice Suárez, a que vos lo resistas quitándole la vida. Tampoco dice que no resistas de ningún modo. Entonces lo que Suárez distingue es entre la propia vida y la integridad física, ¿sí? En esto va a distinguirse, por ejemplo, de Locke, de John Locke. Suárez va a decir, no será lícito matar al rey que es agresor solo para defender los bienes externos. Locke va a decir que sí es lícito. Entonces, en los casos donde el rey tirano te quiere matar, cuando el ciudadano lucha contra él e intenta a su vez matarlo antes de ser muerto por el rey, no es una agresión injusta, porque es el mismo rey el que se pone en peligro a sí mismo. La pregunta del millón, ¿qué pasa si se prevén males mayores? También se hace esta casuística a Suárez. Entonces dice, hay que tener en cuenta siempre que si al matar al rey advertimos que pueden ocurrir males mayores para la sociedad que estos que estamos sufriendo, entonces no debemos hacerlo. Entonces dice, por amor a la patria del bien común, no debemos matar al rey. Se pregunta entonces Suárez, ¿qué pasaría si el rey me quiere matar? Entonces dice, bueno, si vos, el rey te quiere matar, y tú prefieres morir porque crees que de matar al rey va a haber peor situación, entonces dice, esto ya es una obligación de la caridad, no de la justicia. Es decir, la justicia te habilita a matar al rey que te quiere matar. Ahora, si ya incluso tú sabes o crees que que el rey muerto es peor que el rey vivo, bueno, ya estamos en el orden de la caridad que te deje matar por ese rey. Ahora, a ustedes no se les escapará el elemento hipotético que tienen todas estas reflexiones, que está siempre permanente, estimaciones, hipótesis, conjeturas. En el fondo tampoco nosotros sabemos o tenemos pleno conocimiento de si matar al rey va a producir peores o mejores resultados. Lo que hace Suárez es tener una estimación general, es decir, bueno, si se cree eso, si algunos creen eso, o si creen que no, va a ser definitivamente mejor matar a ese tirano. Entonces eso habilita que se lo haga. Pero vemos aquí un elemento interno que es difícil de calibrar. Por lo tanto, vemos un elemento externo que es imposible de saber, que es el futuro. En definitiva, se puede matar al rey, se lo puede matar al rey tirano para defender la vida de otros. Dice Suárez, solo la defensa de la vida justifica dar la muerte. Esta legítima defensa tiene sus condiciones. Dice Suárez que la agresión tiene que ser actual, no pasada. No es que, bueno, el rey me intentó matar hace 20 años o hace 5 años. Tiene que haber una intención injusta de destruir el país.
esto nos plantea el problema de cómo se conoce la intención de otra persona. Santo Tomás dice, no se puede conocer la intención de otro. La intención tiene que ser injusta para matar ciudadanos o de crear una situación parecida. Aquí la respuesta podría ser que si bien la intención de otro no es conocida directamente, podemos conocerla por sus actos. Bien, sigamos con esta casuística tan interesante. Si está justificado matar al rey tirano para salvar la propia vida, a fortiori está justificado matar al rey para defender la vida de los demás. En ese sentido, puede ocurrir que el propio pueblo se encuentre comprometido en una guerra defensiva contra un agresor injusto, que es su propio rey. Es decir, no es una guerra ofensiva. El que primero tira la piedra es el rey. Luego el pueblo queda habilitado para defenderse. Y dice Suárez, en este supuesto, cualquier ciudadano puede defender la patria porque puede ser impulsado expresa o tácitamente por la comunidad y de la manera que le sea posible. Es decir, no tiene que esperar el ciudadano que si el rey tirano está matando gente, no tiene que esperar un mail o una carta documento o que alguien le diga lo que tiene que hacer, porque hay una ley natural. Entonces, la muerte del tirano con justo título, ¿no? Y se pregunta Suárez, ¿por qué se lo puede matar? Dice, porque este tirano, con justo título, al gobernar tiránicamente pierde su legitimidad originaria y queda equiparado al usurpador. Sin embargo, un rey que mate, un rey pacífico que maltrate, perjudica a la comunidad, no autoriza una guerra abierta contra él. Aquí sigue, obviamente, Suárez, el principio de proporcionalidad y el principio de bien mayor, ¿no? Tengamos presente ahora, en el caso ya del tirano sin justo título, el usurpador, que no se mata un rey, se mata, ni se mata un soberano, se mata un enemigo de la comunidad política, ¿no? Y en ese sentido, el tirano usurpador puede ser muerto por cualquier persona privada, dice Suárez, que sea víctima de la tiranía, y siempre cuando no haya otro modo de liberar a la comunidad de la opresión. Vayamos terminando. No tiene que haber una instancia superior a la que se pueda interponer el recurso. La tiranía debe ser pública, debe ser manifiesta, o sea, no debe ser privada ni oculta, discutible. La muerte del tirano debe suponer una liberación, o sea, que la situación final sea mejor que aquella a la que se está promoviendo y que no haya otro medio menos cruel. Por eso él habla del principio de proporcionalidad, minus crudeli via, la vía menos cruel. ¿Sí? Muy bien. Y finalmente, que no haya un tratado, tregua o pacto. El tiempo es tirano, así que termino con esta frase de Romen, un comentador, que dice, lo que justifica matar al tirano es precisamente el bien común. Muchas gracias y aguardo comentarios y observaciones al respecto. Muchas gracias. Mi observación, muy bien, muy buena la ponencia. Sin embargo, necesitamos hacerle una pregunta. Surgió una duda. Así que la leo. ¿Qué diferencias encuentra usted, señor Monedero, entre la resistencia a la tiranía de Suárez con el asesinato y resistencia del rey en la Revolución Francesa y la Revolución Comunista Rusa? Qué difícil. Bien, el asesinato del rey en la Revolución Francesa primero no obedece a la doctrina de Suárez, porque esos que derrocaron al rey primero que no eran católicos, ni siquiera eran de principios clásicos. Más bien la Revolución Francesa, como hoy tenemos incontables fuentes y doctrina, historiadores, fue una movida de la masonería. Entonces no son los mismos principios los que animan a unos y a otros. De hecho, incluso hay un componente satánico en la Revolución Francesa. Por otro lado, se hablaba de un gobierno
ciertos impuestos un poco altos en la Revolución Francesa, se hablaba de cómo se derrochaba dinero, el tercer estado, hubo un abate, el abate Sieyès, que hizo toda una propaganda buscando cuestionar la política de los reyes. Pero realmente obedece a principios distintos, tanto es así que es destronada la imagen de Nuestra Señora de Notre Dame en Francia y es sustituida por la de una prostituta, y se hablaba de la diosa razón. Es decir, para empezar, los principios eran totalmente distintos, contrarios, diría yo. Ahora, la Revolución Francesa sí acaba con la vida de los reyes, pero acaba con la vida de los reyes no desde el 1789, sino es posterior, porque los primeros, o sea, la primera fase de la Revolución Francesa es todavía un gobierno, una monarquía parlamentaria. Es decir, no es que pasamos de el rey gobierna a lo matamos al otro día, sino que primero hay una instancia donde está justamente la derecha y la izquierda, los más conservadores que estaban con los monárquicos y los que estaban a la izquierda, los que tenían propuestas más revolucionarias. Ahora, más o menos 2 o 3 años después de eso, el ala jacobina es la que toma la voz cantante, y esa ala jacobina es la que le quita la vida a María Antonieta y al rey. Destaco una cosa más, que cuando el rey, cuando María Antonieta es asesinada, dijo: libertad, libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? ¿No? Recordemos que el lema de la Revolución Francesa era libertad, igualdad, fraternidad o la muerte. Eso es lo que puedo decir. Y con respecto del zar, de la Revolución Rusa, digo lo mismo. Es decir, el comunismo, el Lenin, que toma el poder en Rusia, realmente la pregunta es interesante. Lenin tenía otros principios. Y para el maquiavelismo marxista, el fin justifica los medios. Por lo tanto, no se trataba de si había una situación objetivamente injusta o había un bien común lesionado o no, sino que para ellos no hay bien común. Porque para ellos, para empezar, no hay bien, no hay justicia para el marxista, sino que el mundo es un movimiento donde no hay esencias fijas, y para que haya justicia y bien común debe haber esencias fijas. Entonces, para empezar, yo daría esa distinción, primero que nada, esa distinción conceptual. Y segundo, que las consecuencias posteriores fueron mucho peores que los gobiernos que derrocaron. Es decir, el terrorismo aplicado por la Revolución Francesa y el terrorismo aplicado por la Revolución Comunista a los mismos rusos y franceses fue muchísimo peor que los gobiernos del zar o de María Antonieta o los reyes franceses, que tenían obviamente sus errores, sus pecados, pero el otro fue mucho peor. O sea, generaron, especialmente en el caso del comunismo, generó un sistema de horror, de sangre, que fue una cosa realmente impresionante y que duró décadas. Muchas gracias, Juan Carlos. De verdad, es muy importante para nosotros que haya estado acompañándonos, una ponencia excelsa. Sin embargo, es necesario ir avanzando en nuestro programa, y es el momento de la ponencia del señor Rafael Aita, quien es ingeniero industrial en la Universidad de Lima, magíster en Administración Estratégica de Empresas en Centrum Católica, MBA en Maastricht School of Management en Holanda, docente de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Lima, investigador del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima, expositor internacional en congresos celebrados en Tokio, Japón, 1917, Inglaterra, 2016, Colombia, 2015, España, 2014, con publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales. Autor de libros Cazando mitos de la historia, Los Incas Hispanos, El secuestro del último Inca y Pachacutec, El estratega del imperio. Y tenemos el gusto de que comparta su ponencia denominada La influencia de Francisco Suárez en Tupac Amaru. Señor Rafael, las cámaras y los micrófonos son suyos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de acompañarlos, de estar aquí con ustedes. Bueno, confírmeme que ya se puede ver la presentación en pantalla, porque mi ponencia viene acompañada de algunas diapositivas, en donde precisamente vamos a abordar, muchas gracias, vamos a abordar este tema que complementa muy bien la presentación anterior relacionada con la doctrina del tiranicidio de Francisco Suárez. Pues vamos a analizar cómo esta doctrina del tiranicidio pudo haber influido en la rebelión de Túpac Amaru II. Túpac Amaru II, una figura muy controversial el día de hoy, que ha sido muy politizada, cuya imagen ha sido sometida más a tintes políticos que históricos, y que por lo tanto se busca rescatar el día de hoy ante un análisis más histórico que ideológico, como bueno, se ha hecho en los últimos 50 años. Pero para eso vamos a comenzar haciendo un repaso histórico de cómo es que llegamos a esta rebelión de Túpac Amaru II, ¿no? Y es el proceso de conquista del Perú, un proceso de conquista que también ha sido interpretado de forma muy dialéctica, como si hubiera sido una permanente oposición entre opresores y oprimidos, entre invasores e invadidos, y donde se habla mucho acerca, pues, de saqueo, genocidio, expoliación, pero que sin embargo un análisis más profundo de este proceso nos hace encontrar que fuera de los enfrentamientos que existieron y guerras civiles en todos los bandos, porque no podemos dividir el proceso de conquista entre un enfrentamiento entre el bando español y el bando inca, ya que el bando inca estaba dividido en una guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Al mismo tiempo, el bando español también cayó en una guerra civil entre almagristas y pizarristas. Y estas facciones se fueron aliando y enfrentando de acuerdo a los intereses de cada uno, fuera de la intervención de otras etnias que ayudaban a españoles o a incas o a uno y al otro al mismo tiempo. Entonces, lo que aquí encontramos es más bien un complejo proceso de alianzas, según explica Pedro de Peralta, ¿no? La incorporación del reino peruano al imperio hispano fue principalmente a través de un pacto, una alianza donde las panacas, o sea, los clanes familiares cusqueños relacionados a Huáscar, vieron mejor a los españoles que a los de Atahualpa, también llamados los de Quito. Y por eso se aliaron con ellos, ¿no? Y es así que para el año 1560, los descendientes de las panacas incaicas vivían cómodamente entre los españoles. Mantuvieron tierras, palacios, siervos, pensiones, que fueron concedidas por la corona a través de cédulas reales, las cédulas de honores de Carlos V, por ejemplo. Y aquí lo vemos esto, un ejemplo en este cuadro que se encuentra en el Museo del Palacio Arzobispal de Cusco, donde muestra a este noble Marcos Chihuantopa Inca de la casa de Yoque Yupanqui, pues vistiendo a la usanza europea dentro del virreinato y haciendo uso de las insignias imperiales, como la borla del Inca sobre la cabeza y el estandarte del rey en la mano derecha, ¿no? Pues esta alianza, esta unión política se dio gracias al sistema político que existía en
la España durante el proceso de reconquista, incluso podríamos decir, ¿no? Porque recordemos que España se conforma como una unión de reinos. El matrimonio de los reyes católicos une a los reinos de Castilla y de Aragón, los dos reinos más grandes de España, junto con los reinos de Navarra y de Granada, vienen a ser un conjunto de reinos, llamado el cual se denomina monarquía compuesta, ¿no? La monarquía compuesta es este conjunto de reinos, estados y señoríos bajo un mismo monarca, pero que cada reino mantiene su identidad institucional y legal. Juan de Solórzano define a la monarquía compuesta como los reinos Estados Unidos, como la unión diferenciada. O sea, los reinos se han de regir y gobernar como si el rey que los tiene juntos los fuera solamente de cada uno de ellos. Y ese es el sistema político que llegó al Perú. En el Perú se constituyen los reinos del Perú bajo exactamente el mismo sistema, en donde los reinos del Perú tenían la misma jerarquía que los demás reinos de la monarquía y del imperio hispano, ¿no? El reino de Nápoles, el reino de Sicilia, el reino de Navarra, el reino de Granada, el reino de Nueva España, eran todos era un conjunto de reinos que estaban bajo el paraguas del rey, y el rey actuaba como si fuera rey de cada uno de ellos, representado por su virrey, por eso eran virreinatos, ¿no? Y esto se muestra en el Salón de Reinos de Madrid hasta el día de hoy. Vemos en igualdad de condiciones los escudos de todos los reinos del imperio hispano. Y en estos reinos, el poder se asentaba sobre los curacas, ¿no? Los curacas eran aquellos que descentralizaban el poder. Entonces, esta era la figura política que existía en el virreinato del Perú a partir de 1542, cuando Carlos V, por cédula real del 20 de noviembre, establece esta organización política del virreinato del Perú. Y este virreinato del Perú, de los siglos XVI y XVII, aquí lo vemos en el mapa, distaba mucho de las fronteras actuales del Perú, ¿no? Que más bien se conformarían después. El virreinato o los reinos del Perú tenían un alcance desde Panamá hasta la Patagonia. Eso era el Perú en aquella época. Lo que era llamado el Gran Perú, ¿no? Se conocería después así. Y claro, lógicamente, para administrar un territorio tan extenso, tienes que descentralizar el poder. Y se descentralizó en lo que se llama el modelo de las dos repúblicas. La República de Españoles y la República de Indios. Y la República de Españoles, a través de las audiencias, y gobernados por las leyes de Castilla, y eran aquellas ciudades y territorios donde vivían principalmente españoles y criollos. Pero la República de Indios tenía sus propios fueros, estaba gobernado por los curacas y tenía sus propias leyes, que eran las leyes de Indias. Era como su propio sistema político legal, el cual era eficiente, ¿no? Entonces, y los curacas servían como una bisagra, como este puente entre la República de Españoles y la República de Indios. Este era el sistema que funcionó durante los siglos XVI y XVII, hasta que ocurre lo que yo llamaría el hecho más importante, trascendental de la época virreinal, de la historia peruana en la época virreinal, que es la Guerra de Sucesión Española. La Guerra de Sucesión Española significó un antes y un después. Significó un punto de quiebre dentro del Perú.
Carlos II, que lo vemos aquí a la izquierda, el último rey de los Austrias, ¿no? Carlos II, el último Habsburgo en España, en gobernar en España, muere sin descendencia. Y por lo tanto, la sucesión es reclamada por la rama de los Habsburgo de los Austrias, específicamente Leopoldo I de Habsburgo, y por la rama de los Borbones de Francia, específicamente por quien se convertiría en Felipe V, que, bueno, ya por la historia sabemos pues que esta guerra la ganaron los Borbones, y que a partir de esta guerra es que, en la guerra de sucesión, es que los Borbones comienzan a reinar en España. Pero recordemos que Felipe V era el sobrino de Luis XIV, el rey Sol, el Estado soy yo, l'état est moi, ¿no? La personificación del absolutismo en Europa. Entonces, es ahí donde ocurre no solamente un cambio dinástico en la corona española, sino también un cambio en la concepción filosófica y política de España, porque se toman toda una serie de medidas y reformas que en el Perú afectaron al Perú también y que llegaron a ser conocidas como las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas fueron estas medidas para modernizar el Estado, entre las cuales pues existió una separación de la Iglesia y el Estado, tuvo un fuerte laicismo y fueron de carácter centralista. Obviamente esto trajo una oposición en la misma España. En España existía un grupo de intelectuales y políticos que eran austracistas, o sea, partidarios de los Austrias. Y todos ellos fueron exiliados de España. Más de 30.000 españoles austracistas emigraron de la península con Felipe V y con la derrota de los Austrias en la Guerra de Sucesión Española. La pregunta es, ¿a dónde fueron esos 30.000 españoles? Bueno, sucede que el austracismo estaba presente en el Perú, ¿no? Tenemos a los virreyes Melchor Portocarrera, Lasso de la Vega, Diego Ladrón de Guevara, que eran afines a la Casa de Austria, y es así como estos intelectuales y políticos peninsulares llegan al Perú con las ideas de la Casa de Habsburgo, de la monarquía compuesta. Y claro, por supuesto, encontraron en el Perú un caldo de cultivo fresco, porque el Perú se vio afectado por las reformas borbónicas. ¿Cuáles fueron estas reformas borbónicas? Específicamente para el caso del Perú. Bueno, habíamos mostrado el mapa del Perú en 1542, este gran Perú, que iba desde Panamá hasta la Patagonia, y para 1717 primero se crea un nuevo virreinato, el virreinato de Nueva Granada, ¿no? Que incluye los territorios actuales de Panamá, Venezuela, Colombia y Ecuador. Y por el sur, posteriormente, en 1776, se crea el virreinato del Río de la Plata. ¿Cuál era la idea de crear estos virreinatos? Bueno, se centraliza el poder, ¿no? Las
reformas borbónicas tuvieron un carácter centralizador, primero. Segundo, tuvieron un carácter también de eficiencia económica. Recordemos que en esa época la plata de Potosí salía hasta Madrid a través vía Cusco, ¿no? Era la ruta de Potosí, Cusco, Lima, Callao, Panamá, Madrid. Lo que trajeron las reformas es crear este virreinato del Río de la Plata, donde la audiencia de Charcas pase al virreinato del Río de la Plata. Y por lo tanto, la plata de Potosí salía Potosí, Buenos Aires, Madrid. En términos económicos es mucho más eficiente. Pero en términos políticos, te creaba un conflicto social. Porque los curacas eran los que manejaban la cadena de suministro de Potosí, Cusco, Lima. Entonces, estás creando una nueva frontera, en donde para hacer comercio necesitas pagar nuevos impuestos. Se crearon aduanajes, se crearon alcabalas. Y la plata, en vez de salir de Cusco, comienza a salir por Buenos Aires. Entonces, les cortas la cadena de suministro, les creas nuevos impuestos y comienzan a ahogar el negocio. Económicamente, los curacas comenzaron a ser afectados. Si a esto le sumas que pierden poder político y que además las decisiones dejan de ser autónomas para ellos, sino que se empiezan a centrar en la audiencia de Lima, y cuando ellos tenían que hacer algún reclamo por algún abuso, tenían que ir a la audiencia de Lima, entonces se comienza a explicar el malestar que existía entre los curacas que se vieron afectados, ¿no? Se vieron realmente afectados por estas medidas. Entre ellos, pues, el curaca, ¿no?, de Tungazuca, llamado José Gabriel Túpac Amaro. Bueno, no me voy a centrar tanto en el pensamiento de Francisco Suárez, porque ya ha sido largamente explicado en las conferencias anteriores. Simplemente mencionar que Suárez se oponía a la concepción del derecho divino de los reyes que dio origen al absolutismo, que se ha explicado anteriormente con Jacobo I, con Luis XIV. Y claro, se había mencionado de que los reyes de España, los Austrias, impulsaron el pensamiento de Suárez. Paradójicamente, para la época de los Borbones, esto fue lo contrario. Y es porque los Borbones tenían un carácter absolutista, que duraría incluso hasta Fernando VII, ¿no? Fernando VII que deroga la Constitución de Cádiz y anula todas las reformas liberales que se dieron durante las Cortes de Cádiz y durante el trienio liberal en España entre 1820 y 1823, y trae de nuevo el absolutismo a España, ¿no? Y mucho antes de Fernando VII, Carlos III ya había prohibido leer a Francisco Suárez en España, un propio rey español. Entonces aquí vemos esta importancia que yo mencionaba acerca de las posturas filosóficas entre los Austria y los Borbones. Además, Carlos III, todo esto había llevado a que Carlos III expulse a los jesuitas de todos los reinos. Una medida que también afectó en el Perú, porque recordemos que los jesuitas eran los que tenían la educación en el Perú.
ellos eran los que tenían las universidades en Cusco, el Colegio San Francisco de Borja en Cusco. Ellos eran los que habían educado a los nobles incas. Ellos habían educado a Túpac Amaru II. Ellos lo habían formado. Y eran la amalgama que unía todo este sistema. Y es por eso que ya el día de hoy también se habla que la expulsión de los jesuitas de los reinos fue lo que precipitó la caída del imperio hispano. Pero vamos a retornar a Suárez, ¿no? Entonces Suárez propone esta teoría del poder monárquico con carácter democrático, con el fundamento en el bien común, ¿no? Y aquí es donde viene este tratado sobre el tiranicidio, que ya ha sido muy bien explicado por el expositor anterior, en donde se menciona cuáles deberían ser los aspectos a tomar en el caso de hacer un juicio de valor donde se determine que el tiranicidio pueda ser ético. Y por lo tanto, se comienza a cuestionar el absolutismo imperante en aquella época. Y esto era una doctrina que circulaba entre los jesuitas y que por lo tanto circulaba en el Perú, especialmente entre los círculos intelectuales del Perú, de donde eran parte los curacas, los incas nobles, que habían sido formados por jesuitas. Y como dije, entre ellos se encontraba Túpac Amaru II. Túpac Amaru II, muy manipulado el día de hoy. Lo vemos desde una de sus más antiguas representaciones, ¿no? De repente, si yo les dijera que este de la imagen es Túpac Amaru II, muchos se sorprenderían y no me creerían. Pero de repente esta es la imagen más fidedigna de quién fue José Gabriel Túpac Amaru. Y es que el Túpac Amaru II que conocemos el día de hoy, este Túpac Amaru II, revolucionario, anticolonial, antimonárquico, prácticamente un Che Guevara andino, es una creación política, y específicamente es una creación política del gobierno militar, de la dictadura militar de Juan Velasco Alvarado, quien en los años 70 toma la imagen histórica de Túpac Amaru II y la reinventa a su imagen y semejanza, ¿no? Como para mostrar, pues, que es una continuidad de la lucha del poder anticolonial y antiopresor y marcadamente con una dialéctica de lucha de clases. Pero cuando nosotros revisamos el pensamiento y las cartas de José Gabriel Túpac Amaru, histórico, el José Gabriel, pues, del siglo XVIII, encontramos que era un curaca que aspiraba a ser marqués. Él estaba reclamando ante la audiencia primero de Cusco, luego de Lima, el marquesado de Oropesa, como sucesor y descendiente inca, católico, y que su sublevación no era contra el rey, sino contra el mal gobierno. Y esto es, pues, lo que encontramos en la carta al obispo de Cusco, que se encuentra y que ustedes la pueden buscar en la página web del Congreso de la República, y que dice: aunque hoy se me note de traidor y rebelde, infiel y tirano a nuestro monarca Carlos, dará a conocer el tiempo que soy su vasallo, y que no he desmentido un punto intencionalmente a mi santa iglesia y católico monarca, y acá subrayo, pues solo pretendo quitar tiranías del reino y que se observe la santa y católica ley viviendo en paz y quietud. Y díganme si esto no está en la misma línea de la propuesta de Francisco Suárez. Solo pretendo quitar tiranías del reino
y que se observe la santa y católica ley viviendo en paz y quietud. Entonces, si sumamos esto a que José Gabriel Túpac Amaru había sido formado por jesuitas y por lo tanto estaba en contacto con el pensamiento jesuita, cuyo principal exponente era Francisco Suárez, entonces no es muy difícil sumar 1 más 1 y encontrar la relación que existe entre el pensamiento suarista y el pensamiento que tenía Túpac Amaru para justificar su rebelión. Entonces nos preguntamos, pues, ¿era Túpac Amaru segundo austracista? Bueno, definitivamente esta es una teoría mucho más factible, mucho más cercana al hecho de que haya sido, pues, un luchador social, marcado con una dialéctica de opresor y oprimido, anticolonial, como si hubiera estado en contacto con el pensamiento marxista del siglo XIX, ¿no? Cuando Túpac Amaru II no se sublevó por los problemas del siglo XIX, XX o XXI, sino se sublevó por los problemas del siglo XVIII y dentro del pensamiento del siglo XVIII. Y precisamente se subleva cuando comienzas a sumar todos estos elementos, ¿no? Reformas borbónicas, laicistas, de carácter modernista, progresista, en un ambiente muy conservador como lo era el Cusco de la época, un Cusco muy católico. Reformas que quitaron poder a los curacas empiezan a perder poder, donde se fragmenta el territorio del Gran Perú, donde se pierde el comercio con la Plata de Potosí, que pasa hacia el virreinato del Río de la Plata, donde se crean nuevos impuestos y donde se crean alcabalas y aduanajes. Y que además, si a eso sumamos, pues, la corrupción de la época y sumamos los abusos que sucedían de los corregidores, encontramos que se dan todos los términos para que se tomen las acciones que tomó Túpac Amaru II dentro de la doctrina del tiranicidio y dentro de un movimiento para extirpar las injusticias y restituir la santa ley. En miras, siempre con el anhelo de regresar al Gran Perú, ¿no? De regresar, pues, a la época de mayor gloria y expansión, de integración imperial, que al mismo tiempo evocaba el Tahuantinsuyo, el imperio incaico que había unificado los Andes. Cuando los Borbones franceses, con un pensamiento absolutista, habían quebrado los Andes y separaban lo que en esa época se pensaba inseparable, ¿no? El Perú del Alto Perú. Y precisamente en la última carta que se encuentra en el bolsillo de Túpac Amaru II cuando se le captura, encontramos de que la firma como Don José I, por la gracia de Dios, Inca Rey del Perú, Santa Fe, Quito, Chile, Buenos Aires, continente de los mares del sur, Tarjado, Duque de Superlativa, Señor de los Césares y Amazonas, Tarjado Condominio, y del Gran Paititi, comisionado, distribuidor de la justicia, piedad divinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y díganme ustedes si al firmar esta carta, con estos títulos, no está reivindicando precisamente el mapa del Gran Perú, ¿no? O sea, nombrándose Rey del Perú, de Buenos Aires, de Santa Fe, de Quito, de Santiago, del Paititi. Prácticamente este territorio, esta franja, que era el Perú de los Austres. Dentro de un ambiente donde existía un austracismo marcado en el Perú desde los virreyes y desde los españoles austracistas que fueron expulsados por Felipe V y que llegaron al Perú. Entonces, es aquí donde encontramos, pues, que cierra el círculo, ¿no? Que cierra el círculo y que Túpac Amaru II
es mejor entendido dentro de la doctrina de la filosofía jesuita de la época y nos comienza a encajar mejor su pensamiento y las razones de su sublevación que dentro de un pensamiento modernista del siglo XX, siglo XXI, marcado por dialéctica, lucha de clases, anticolonialismo, indigenismo y otras formas de pensamiento que no existían en el siglo XVIII. Así que el explorar a Túpac Amaru II dentro del pensamiento jesuita, suarista y austracista de esta época, pues nos puede llevar también a entenderlo mejor, nos puede llevar a comprender mejor los motivos de su sublevación y a comprender la coyuntura que se vivía en esta época, ¿no? Así que, pues, muchas gracias por este tiempo y quedo atento a sus preguntas.